En esta ocasión vamos a abordar un lugar tecnológico, filosófico. Veremos ahí también para dónde nos lleva el entrevistado. Bueno, ya está acá en lo de estudio. Gustavo Martín, es licenciado en Ciencias Políticas, docente de la universidad, también es doctor en Desarrollo Territorial y bueno, ha profundizado bastante o mucho, digamos, en lo que es la inteligencia artificial, que es el tema que nos convoca en el programa de hoy, ¿no? Sobre todo cómo abordarlo desde la educación. Bueno, a tal punto que hace un par de meses estuvo en la India, realizando también un curso, digamos, con diferentes estudiantes y docentes de diferentes lugares del mundo. Bueno, así que también vamos a hablar un poco de eso. Bueno, bienvenido, Gustavo. Gracias, Laureano, por la invitación. Gracias al programa también, a toda la producción. Y saludos a quienes están escuchando. Bueno, muchas gracias. Bueno, recién hablamos un poco detrás del micrófono que hoy los profes renegamos mucho con el ChatGPT, ¿no? Que vendría a ser como una puntita. Bueno, uno por ahí, en mi caso, que también trabajo en el secundario, yo un poco me resigné ya, ¿no? Digo, bueno, como que lo único que le pido a los chicos es que ya sabiendo que los trabajos teóricos que uno le da, en realidad el área que doy yo es música, que tampoco lo teórico por ahí no es tanto como en otras materias, o por lo menos en mi lugar lo abordo más de lo práctico, pero digamos, yo ya me resigno a que van a usar la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, digo, por lo menos buscan la fuente, que lo podamos certificar ahí, porque yo ya sé que lo van a hacer. ¿Cómo ves el uso del ChatGPT? Bueno, en particular eso y en general de la IA en la educación. Bueno, ahí hablas un poco de una resignación, ¿no? Que hemos Sí. tenido. Yo recuerdo cuando cursaba que en la universidad que había algunos profes que no nos dejaban usar Google. Claro. Y es un poco la misma lógica. También pasó con el uso de los celulares en algún momento, ¿no? Hoy hay también toda una tendencia a dejar el celular en cajas, en algunas escuelas, etcétera. Uh-huh. Pero esa resignación tiene que ver con, bueno, justamente el avance de las tecnologías y los nuevos roles que tenemos como docentes ante ese, por momentos, niveles de frustración del copy-pegue que existe desde que existe Internet, ¿no? Claro. El rincón del vago, no sé si te acordás. Sí. Muchos trabajos, si alguien quiere copiar y plagiar, lo sigue haciendo y lo ha hecho, porque la inteligencia artificial, digamos, no inventa de algún modo habilidades o prácticas que no hayan ocurrido antes a nivel físico. O sea, lo que hace es potenciar como somos. Uh-huh. Sino la manipulación, la explotación laboral, todas cuestiones vinculadas hoy a los algoritmos, existían antes de la inteligencia artificial. Entonces viene a potenciar cosas que ya somos, digamos, de algún modo. En el caso de la docencia se produce algo paradigmático y tiene que ver con los nuevos roles que asumimos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, un rol que tiene que ver más de acompañamiento, de enseñar habilidades como a discernir la información, ¿no? Porque no da lo mismo una respuesta de ChatGPT que la de un artículo académico, entonces hay que empezar a enseñar esas cuestiones, a revisar la información, que son cosas que hoy en día se están de algún modo enseñando, a replantearnos también cuál es el rol del aprendizaje, cuál es el rol de, por ejemplo, la consigna que damos. Uh-huh. Como suelo decir, si la respuesta está en Internet es porque la pregunta está mal hecha. Uh-huh. O sea, si el alumno, el estudiante, va a Internet y encuentra las respuestas es porque estamos haciendo preguntas al modo viejo, ¿no? Y quizás ya no tengamos que hacer eso de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre esto y otro? ¿Qué significa esto? Digamos, cuestiones que tienen que ver más con la memorización, que en algún momento se criticó también mucho. Hoy creo que nos estamos yendo al extremo de que directamente ya no recordamos nada porque es mucha la información que circula. Antes circulaba poca información. Seguramente te ha pasado el profe, no encuentro información sobre esto. Hoy al revés, hay mucha información, hay que enseñar un poquito a discernir eso. Pero creo que las consignas tienen que ser desafiantes en el sentido de, si yo sé que va a ir a recurrir a ChatGPT, bueno, ¿qué hago? ¿Qué tipo de consignas puedo darle que implique, ¿no?, para el estudiante hacer un recorrido que no sea solamente buscar la respuesta en Internet?
Incluso hoy en día se hace esto de decir, bueno, mostrame cuál es el prompt que utilizaste, ¿no? Cómo preguntaste, cómo conversaste con la IA y se hacen esas presentaciones, esos trabajos, ¿no? El prompt, para quienes no entiendan, entre los cuales me incluyo, sería, digamos, la forma en que vos, o sea, la redacción concreta de la pregunta sería lo que conocemos como el prompt. Sí, literalmente significa instrucción, es el pedido que le hacemos a una IA, puede ser una pregunta como un verbo, comando, estilo redacta o resumí este trabajo, etcétera, ¿no? Entonces hoy en día se enseñan a hacer prompteos, hay muchas técnicas de prompting, y ahí se rescata algo básico que es la pregunta. La clave es la pregunta. Si vos arrancaste mal la pregunta, bueno, vas a continuar mal toda la conversación, ¿no? Porque justamente es un chat y aprende de la conversación. Entonces creo que la pregunta es algo que podemos rescatar. En el caso, por ejemplo, de mis estudiantes en ciencia política, ellos utilizan en quinto año un chatbot que se llama Tesino, que te ayuda en la formulación de la tesis. No te hace la tesis, pero te ayuda a reformular los objetivos, la metodología, etcétera. Y la verdad es que lo usan y vuelven con más preguntas. No aparecen con algo hecho, vuelven con más preguntas que surge de esa conversación que puedes tener a nivel privado, entre comillas. No sabemos si hay espionaje o no, pero en teoría son conversaciones privadas que tal vez con un humano no las harías, ¿no? Claro. O con tu profe, o con tu director, o porque tenés cierto miedo, o puedes hacer la pregunta más tonta que se te ocurra y sabes que tenés la libertad de tener esa conversación. No te vas a hacer la cara como diciendo, qué pregunta boluda que haces. Tal cual, ¿no? Entonces creo que hay algunos beneficios que se pueden aprovechar y hay otros peligros que existen como han existido cada vez que aparece una tecnología nueva. Y vos ahí como profe, digamos, ¿te molesta? ¿Te resignaste? ¿Lo alentás? ¿Cómo lo ves? La materia en la que estoy, que es un seminario, y la característica de los seminarios es presentar, digamos, temas de actualidad, está toda nutrida con inteligencia artificial. O sea, desde la primera clase aprenden a enseñar a utilizar ChatGPT, que tiene un montón de funciones, porque hay que pensarlo como un entorno de trabajo. Muchos la usan como un Google con el cual conversar. Y no, lo cierto es que ahí toda la información está poco diferenciada si vos no sabés segmentarla bien, y ahí la clave es vos manejar el tema. Si vas a hacer una pregunta sobre qué nutrientes tiene la manzana y no tenés ni idea de nutrición, y vas a copiar y pegar vas a consumir lo que te da como respuesta. Ahora, si por ejemplo sos médico y haces una pregunta puntual sobre algo, yo tengo amigos médicos que lo utilizan todo el tiempo, sabes discernir si te está chamullando o no. Entonces la clave es manejar el tema con el cual un poquito estás conversando, pero tiene un montón de funciones porque es un entorno de trabajo y no hay que usarla tanto como para buscar información, sino más bien como un espacio digital en el cual podés cargar archivos, hacer comparaciones que tal vez no las podrías hacer. Por ejemplo, quienes trabajan en el mundo de la asesoría, al momento de formular una ordenanza, ¿no? Yo puedo redactar la ordenanza, todo bien, manualmente, como se hacía y también se sigue haciendo, pero puedo cargarle, por ejemplo, no te miento, 150 ordenanzas que se hayan publicado similares en otras ciudades, que yo manualmente no las puedo analizar o llegar a encontrar patrones entre esas 150 ordenanzas. ¿Eso que está hablando sería con una función gratuita del ChatGPT o es ya pagando, digamos? Todo con una función gratuita. Tiene un montón de funciones, por ejemplo, cuando uno pone el signito de más, ahí puede cargar, por ejemplo, archivos, fotos. Tiene una función de investigación avanzada, que ahí te produce unos informes, la verdad, geniales, pero la clave es cómo vos haces el prompt, ¿no? El pedido que le haces, y ahí eso es tuyo, o sea, en el sentido de, por ejemplo, hace poquito elaboramos un informe sobre cierre de empresas, ¿no? Desde la asunción de Milei. Si vos preguntas, bueno, ¿cuántas empresas cerraron desde que asumió Milei? Eso lo estuviste elaborando en tu espacio, digamos, de investigación, rincón político. Tal cual. Es un espacio donde, bueno, podés hacer, por ejemplo, esta investigación, pero la clave es que vos manejes la técnica y la metodología de la investigación, porque si solamente preguntas ¿cuántas empresas cerraron desde 2023? Te tira un número ahí que no sabes si es cierto o no. Entonces tenés que darle datos como, bueno, corrobora 2 veces la información, utiliza solamente fuentes oficiales o datos estadísticos del INDEC o de alguna encuesta permanente a industrias, combínalo con esto, hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con alguien que fue formado en metodología. Si vos no fuiste formado en metodología, en investigación,
las investigaciones que le pidas a ChatGPT van a ser muy básicas Claro. y falibles, ¿no? Entonces la clave es que uno tiene que tener ciertas habilidades que solamente en el caso que estamos charlando se han desarrollado si, por ejemplo, hiciste formación previa, ya sea una carrera de grado o cursos, lo que fuese. Pero si no tenés esa formación previa, se notan los resultados que te da la IA. Bien, y ahora, digamos, nosotros los docentes, sobre todo los por ahí los que tenemos ya más de 40, y ni hablar lo que están por decir que es jubilarse, estamos formados en metodología, o sea, o al menos hemos hecho las carreras que avalan eso. Ya ahora lo que nos queda, por ahí como ya somos de una generación más vieja, es formarnos en inteligencia artificial, digamos. Tenemos que por ahí hacer cursos, digamos, si no nos quedamos en el uso básico y por ahí no lo aprovechamos o lo mal usamos, digamos. Tal cual, es que parte de la docencia, vos lo sabes bien, es Claro. actualizarse, es seguir capacitándose, es parte de nuestra rutina y bueno, hay que alfabetizarse. En algún momento tuvimos que hacer alfabetización digital, aprender a trabajar con PDFs, sobre todo la pandemia, ¿no? La pandemia fue de algún modo el evento mundial que ameritó que la IA surgiese como una herramienta para poder analizar toda esa inmensidad enorme de datos que había en el mundo que no existían antes. Datos de todo tipo, ¿no? Datos cualitativos, datos cuantitativos, datos sobre emociones, muchos sobre redes sociales. Y bueno, ahí las empresas de algún modo dijeron, ¿cómo analizo todo esto? ¿Cómo analizo que Laureano estuvo 3 segundos mirando tal publicación y comentó tal otra? ¿Y cómo logro llegarle a ese usuario? O por ejemplo, muchas métricas en las páginas web, desde dónde vas, hasta qué cliqueás, qué no cliqueás. Todo eso se traduce en métricas, en datos que es imposible analizarlos por un solo humano. Entonces ahí aparece la IA para dar respuesta a esos datos, ¿no? ¿Cuál es, Entonces, no sé si la primera IA o las primeras IAs, cuáles fueron? la IA como concepto surge en 1950, o sea, Ajá. tiene sus 70 años. Bien. Ya hubo casos como el chatbot de Elisa, que lo pueden buscar, era un chatbot donde simulaba a través de lo que era el test de Turing, que es el test de decir, bueno, si yo puedo conversar con una máquina y no me doy cuenta que es una máquina o es un humano, digamos, la máquina pasó la prueba, ¿no? Claro. Entonces, Turing decía, es una máquina inteligente. Hoy el desafío es pensar si puede existir inteligencia sin conciencia, ¿no? Porque inteligencia hay, estas máquinas son inteligentes, son programas inteligentes, aprenden solo, en algún momento fueron diseñados, pero es impredecible, digamos, el tipo de aprendizaje que pueden llegar a estar haciendo en el futuro, incluso hasta desarrollar lenguaje entre ellos mismos, ¿no? Pero el tema es eso, ¿no? La conciencia, si hay una conciencia o no. Pero, hoy estuve dialogando de manera poco amistosa con un chatbot de una reconocida entidad bancaria que necesitaba un resumen y no me lo dio, o sea, no hubo forma. Y yo digo, bueno, ¿por qué no me atienden un ser humano si no van a tener un chatbot que sea inteligente? Y me dice, la publiqué en la red social. Poneme una nota de cómo te pareció mi atención. Uno le puso re caliente. Qué bueno que te haya gustado, me dijo. O sea, esa IA no me asusta, porque no creo que esa IA nos domine el mundo. Esos son los primeros chatbots que se llaman DAMP, Sí. que significan algo así como chatbots tontos. Son chatbots cerrados que tienen cierta información cargada y ciertas respuestas predeterminadas, ¿no? Muy diferente a los chatbots como ChatGPT u otras, o Gemini, o etcétera, que son chatbots inteligentes en el sentido de que no tienen una base de datos cargada. No es que yo busco cuántas patas tiene el perro y tiene una base que dice un perro tiene 4 patas. No, son sistemas de entrenamiento que se entrenan a lo mejor durante meses, hoy en día en semanas, pero en algún momento se entrenaban durante varios meses con toda la información posible y bases de datos de todo el mundo, ¿no? O las accesibles, ¿no? Cargada hasta cierto, por ejemplo, el chat, Gemini me decía, pero el ChatGPT tiene cargado hasta cierto momento o hasta ayer, digamos. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Bueno, eso puedes preguntar. ¿Qué pasó hoy en Argentina? 28 de mayo de 2026. Sí. Si te da una noticia actual es porque está actualizada hasta ese día. Hacer preguntas, digamos, de ese estilo. Pero de nuevo, no hay que usarla tanto como búsqueda de información, sino como entorno de trabajo. Bien. Pero en este sentido, por ejemplo, puedo decirte, un chat se entrena con millones, no, hay un número que es enorme, millones de datos de todo tipo, y lo que hace es aprender a encontrar patrones. Patrones en el sentido de, bueno, cuando Laureano me hace una pregunta sobre perro, y al mismo tiempo me está diciendo que escribe una novela, bueno, esa IA aprendió que hay una conexión entre animales, narración y alguna otra cuestión, y te predice o te da una respuesta, ¿no? Pero no es que cuando vos le haces una pregunta va a un libro
Claro. al cual tiene una base de datos cargada y ve si en tal página está la respuesta. No, porque hay un montón de preguntas que nosotros podemos hacer que no existen en el planeta Tierra, porque a nadie se le ocurrió responder a una pregunta, ¿no? Si te digo, qué sé yo, ¿es posible crear un buzo con que tenga un estampado de mate y que se imprima en Marte? Nadie escribió sobre eso. Claro. Pero la pregunta la podés hacer, te va a dar una respuesta, pero la respuesta viene de patrones que aprendió de esa base de datos, pero no hay una base de datos. Claro. A diferencia de estos chatbots que son tontos, se le dice, o cerrados, donde sí tienen una base de datos y solamente te responden con lo que está ahí. Si no está ahí, gracias por haber, te responde cosas que no sabe qué responderte porque no está la respuesta, ¿no? Entonces, eso es inteligencia artificial, es inteligencia que aprende de una base de datos, pero que después se desliga de esa base y empieza a establecer patrones entre lo que aprendió y lo que vos le estás preguntando, ¿no? Bien, y trascendiendo este lado educativo, pero metiéndonos por ahí en aspectos filosóficos, si se quiere, ¿eso deberíamos tener miedo de eso? Digamos, toma agua tranquilo mientras te formulo la pregunta. Que una inteligencia artificial, digamos, adquiera, digamos, tanta autonomía para reconocer los patrones que le permitan interactuar con esa persona que le está hablando. Incluso uno lee, digamos, cuando la inteligencia artificial parece que se desprende y se actúa por sí. ¿Deberíamos tener miedo de eso? No sé, no digo un Terminator, pero digamos, ¿hay posibilidades de que pase algo grave con la IA? Hay peligros como toda tecnología, ¿no? De hecho, siempre decimos, la tecnología no es neutra. Pero no es neutra en el sentido de que no es que, justo veía un reel de Armando Chapi, que es un filósofo de acá, de Río Cuarto, que él decía, no es que yo invento un cuchillo y el cuchillo lo puedo usar o para cortar una manzana o para matar. No, acá la tecnología no es neutra, ya nace con intereses. La IA fue creada por empresas que son incluso mucho más grandes que algunos estados en términos de producto bruto, que crearon la IA con fines económicos, ¿no? Nadie está inventando un robot o una IA para no ganar plata. Entonces, la tecnología ya nace con un fin específico que es empresarial. Después las tecnologías pueden usarse para otras cosas, ¿sí? Hoy en día le estamos tratando de encontrar la vuelta y usarla a favor. Pero lo cierto es que la IA es una nueva fase del capitalismo, no hay que desligarse de toda esa visión marxista que podemos tener por ahí de la inteligencia artificial, del capitalismo inteligente que se habla hoy en día, pero no son tecnologías neutras y como tales hay que regularlas, ¿no? Lo que dicen las empresas es que no podemos regularlas porque eso coarta, de algún modo corta nuestra creatividad, ¿no? Se dice que hoy está creado menos del 10% de lo que se puede llegar a estar creando sobre inteligencia artificial. No es nada lo que hay. Y hay una ley, que es la ley de Moore, que nos dicen que cada 2 años se cuadriplican todos los inventos de la humanidad. O sea que en 2 años va a haber no 4 veces más, sino cuadriplicado lo que se inventó hoy, o sea, 2 al cuadrado, ¿no? Y acá 2 años de nuevo. Por ende, acá 20, 30 años, los avances van a ser enormes. Fíjate todo lo que pasó en ChatGPT desde el 2000, ¿cuánto? 22. Claro. No tiene mucho. Y hoy en día hay un montón de IAs que están compitiendo. Yo creo que se van a ir especializando también por regiones. Hay que ver también la cuestión de la infraestructura digital, porque no son cositas que están en el aire, requieren bases de datos, requieren centros de datos, requieren sistemas de refrigeramiento, requieren millones y millones de cables subterráneos por los cuales circula todo el internet en los mares. O sea, hay toda una infraestructura que no tiene nada de nube, digamos, ¿no? Claro. Y todo eso es gasto. Todo eso no lo tiene América Latina. Nosotros enviamos un WhatsApp y el WhatsApp llega primero a Estados Unidos y después llega acá, ¿no? Porque no tenemos infraestructura física para sostener todo ese mundo que es la nube. Entonces, a plantear un proyecto también de autonomía digital en América Latina es necesario para que toda la información no circule antes por el primer mundo antes de que llegue, ¿no? a nosotros mismos. Y en ese sentido, bueno, creo que, bueno, como te decía, las tecnologías no son neutras, nacen al servicio de ciertos intereses económicos, pero hoy las podemos estar utilizando a favor. Y en cierta medida son gratuitas porque nos están usando a nosotros, ¿no? O sea, usan nuestro comportamiento de usuario como una forma también de entrenar a las IAs. Y creo que estamos en una etapa donde todos estos inventos están a prueba y error. Y van a ir pasando muchas cosas. En un futuro puede ser pago, digamos. Ya es, o sea, la mayoría de las aplicaciones tienen lo que es funciones freemium, o sea, gratuitas, para que te enganchen, y después te ofrecen la función premium, ¿no?
Yo la verdad que pagué una sola vez ChatGPT porque me había quedado sin límites de carga de archivos. Y digo, qué tonto. Después empecé a usar varios mails. Yo tengo como 5 o 6 mails, entonces cuando se me acaba la carga de un mail, paso a otro mail, ¿no? Claro. Pero la verdad es que se pueden hacer un montón de cosas con funciones gratuitas. Y yo no estoy en desacuerdo de que alguien pague una aplicación si realmente lo usas mucho y es parte de tu trabajo. El tema es que llegamos a un nivel de productividad tal que es peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo antes, por ejemplo, pensemos en el mundo de la investigación, analizaba 5 entrevistas manualmente en una investigación sobre X tema, ahora puedo llegar a estar analizando 700 entrevistas en 20 segundos. Entonces, ¿qué pasa? Mi investigación se hace más ambiciosa. También el mundo laboral me empieza a pedir más cosas, porque entre elegir a Laureano que te analice 5 entrevistas y Gustavo que te analice 700, elijo a Gustavo. ¿Qué le pasa a Laureano? Tiene que empezar a capacitarse y a producir 700 entrevistas, análisis de 700 entrevistas, ¿no? Y cuando tu patrón ve que estás produciendo muchas cosas, qué sé yo, suponte un trabajador social, una trabajadora social, que produce un informe, que antes tardaba una semana, ahora tarda una hora. Bueno, le va a empezar a pedir más informes. Claro. Entonces, cada vez más nos van a exigir más por estas aplicaciones. En realidad lo que están haciendo es un entrenamiento de nosotros, más de que de la IA. Y en el futuro hasta Gustavo puede ser despedido porque ya el empresario ya se queda solamente con la IA, digamos. Sí, bueno, el miedo al desempleo es... hay algunas estadísticas que nos dicen, bueno, en Estados Unidos sobre todo, despiden a muchos empleados, pero la excusa parece la IA. Lo cierto es que tiene que ver más con una crisis económica. Sobre todo en Argentina es más probable que perdamos el trabajo por una crisis tipo 2001 que por la IA. O sea, la IA que hay acá no es nada comparada a la de otros países, ¿no? Creo que ese miedo es un poquito ilógico, pero es lógico en el sentido de que sí, se van a perder empleo, como también se perdió el empleo del lechero, como también en algún momento si nos vamos ya al 1500, cuando aparece el libro, que ahora tanto idolatramos, ¿no? Todo el mundo odiaba el libro. ¿Por qué? Estaban los copistas que te copiaban el libro a mano que se quedaban sin laburo, porque ahora estaba la imprenta. Estaban los papiristas, ¿no? Que de algún modo, o artesanos del papiro, que te leían, te producían papiro, te leían todo de manera vertical, porque era un rollo, y de repente tenías que leer el libro de manera horizontal. Enojadísimos los papiristas, los maestros, también enojados. ¿Por qué? Porque en aquella época la tradición era maestro-discípulo. O sea, vos tenías que estar al lado del maestro para aprender. Si de repente el conocimiento estaba en un libro, el maestro decía, ¿para qué me va a necesitar a mí? O sea, todo el mundo estaba enojado con el libro. Y hoy en día es lo más natural que hay. Claro, el maestro cambió el rol, digamos. Quizás también nosotros tenemos que, adaptarnos, ¿no? Es que el rol es nuevo. Y uno de esos roles es justamente la función de contralor, de controlar lo que produce la IA. Y solamente es probable que en el futuro, hoy en día, por ejemplo, las respuestas que te da la IA, necesitas que haya un humano atrás controlando si está chamullando o no. Entonces, si vos, por ejemplo, sos productor de una IA médica, sobre cuestiones vinculadas a endocrinología, ¿no? Hormonas. Y bueno, vas a llamar a un médico endocrinólogo especialista en ese tema para que te diga si la IA te está chamullando o no. Entonces creo que hay ciertas labores que se van a ir especificando un poquito más, van a ir apareciendo otros trabajos, qué sé yo, por ejemplo, pensemos en el robot, ¿no? La figura del robot. Que yo digo es como un nuevo esclavo, el esclavo blanco o esclavo de metal. ¿Por qué? Porque es caro comprarlo, como pasaba con los esclavos, es caro mantenerlo y siempre está la posibilidad de que se rebele, ¿no? Es el nuevo esclavo de hoy en día. Pero fíjate que es para producir un robot tenés un montón de gente, de ingenieros produciéndolo. Después hay que mantenerlo, hay que limpiarlo, hay que hacer un montón de labores que no existían antes, ¿no? Por ejemplo, un dron en Estados Unidos, un dron que piloteaba un avión, por ejemplo, hoy desaparece el piloto, pero generó 50 puestos nuevos de trabajo. Obviamente son trabajos nuevos que requieren especialización. Y en ese sentido el problemita somos nosotros, los que estamos entre 30 y 50 años. ¿Por qué? Porque los pibes de 20 ahora se están formando en las nuevas habilidades, lo tienen más naturalizado, tienen ofertas de carreras vinculadas a tecnología, robótica, etcétera, pero nosotros nos quedamos en este mundo donde estudiamos una carrera de filosofía, música, ciencia política de 5 años, con cosas que no nos sirven ahora,
digamos, para este mundo, para el mundo laboral por lo menos, y entonces creo que ahí tiene que haber políticas de transición laboral, sobre todo para personas entre 30 y 50 años, ¿no? Claro. Y vamos a tener que aprender de nuevo. Como dice el dicho, la IA no te va a sacar el trabajo, te lo va a sacar alguien que maneje la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, son miedos de época, son miedos válidos. Creo que hay un poco la encíclica que sacó el Papa León XIV hace poquito. Él plantea una postura intermedia, ni ser pesimista, ni ser optimista al extremo. Eso te iba a preguntar, digamos, en relación, bueno, todavía un poco lo estamos leyendo, analizando, porque son varias páginas, ¿no? Son 100 y pico de páginas. Hemos visto algunos recortes o algo, pero un poco, digamos, el Papa León, digamos, como que está bueno, ¿no? Se puso también en ese rol, veía ahí algunos memes en internet que es el John Connor, digamos, más inesperado, ¿no? Y se puso como a la vanguardia de esa alerta, ¿no? No de esa lucha contra la IA, pero de esa alerta, ¿no? Tengamos cuidado y un poco lo que decís vos, ¿no? Veamos de qué lugar lo abordamos, ¿no? La verdad que sí, no es menor que haya hablado sobre este tema, o sea, las encíclicas casi siempre... Una encíclica es como una circular o una carta oficial a toda la iglesia. Una de las primeras más famosas fue la de Luis XIII, justamente el anterior, ya en 1891. León. León, ¿qué dije? Luis el rey, ¿no? Luis el rey se mezcla. León XIII, ¿no? Claro. Rerum Novarum, que publica, de algún modo da nacimiento a lo que es la doctrina social de la iglesia. Fue una crítica al capitalismo industrial de su época. Y bueno, en este sentido, León XIV retoma un poco eso porque hace una crítica a la cuestión del trabajo, a la cuestión de la automatización laboral respecto a la inteligencia artificial. Y las encíclicas casi siempre son de temas de época, ¿no? Fíjate que el Papa Francisco, cuando publica la de Laudato Si, el Papa Francisco publicó 4 encíclicas. La de Laudato Si creo que fue en el 2015, era sobre la crisis ambiental, ¿no? Poniendo centro en, bueno, la explotación de la naturaleza y del ser humano también. Hoy en día el gran tema es la inteligencia artificial, entonces no es menor que haya publicado sobre eso, que de algún modo instala una posición de la iglesia respecto a ese tema. Tiene cosas interesantes porque habla de la concentración del poder, habla de no caer en los extremos, de decir y así y ya no. Lo cierto es que podemos quejarnos y todo lo que queramos, pero el mundo va a ir hacia adelante. Claro. No, la IA no se va a detener, porque incluso aunque todos sean conscientes, están los intereses económicos que van a ganar de alguna u otra manera. Entonces creo que hay que estar preparados en ese sentido para no dejarse dominar hoy en día por lo que son los algoritmos que de nuevo vienen como a potenciar capacidades o habilidades que los humanos tenemos desde que somos humanos. Entonces, creo que la encíclica instala ahí una posición de la iglesia, de cautela, de regulación. Lo cierto es que nos da una solución. Fíjate que si comparamos la de Laudato Si con la de Humanitas, ¿cómo es que se llama la de ahora? Magnífica Humanitas. Las dos, de algún modo, proponen, entre comillas, que la solución es la educación. O sea, que hay que educar. Si vos no educás para un cuidado ecológico, si no educás o alfabetizás en términos de inteligencia artificial, y bueno, vas a terminar siendo dominado, ¿no? Explotado por estas nuevas tecnologías, pero plantea eso también de que la tecnología no es neutra. No es que yo pueda usar el cuchillo para cortar manzana o matar. Ya nace con un interés económico. Pero bueno, las podemos utilizar a favor en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante en ese sentido. Es mucho más corta que la de Laudato Si. Tiene cerca de 110 páginas. Claro. Por ahí está bueno que vayan a la página oficial del Vaticano, porque ahí está publicada. ¿Por qué digo esto? Porque ahí circulan muchas publicaciones, qué sé yo, de distintas organizaciones, o del Opus Dei, o distintas editoriales que empiezan a lanzar la encíclica, pero con algunas interpretaciones, con prólogos, etc. Entonces, ir siempre ahí al original, pero bueno, es una crítica también al capitalismo, lo que está haciendo en esa encíclica, ¿no? Que lo bueno que tiene es que, como es el Papa, tiene una repercusión mediática interesante, ¿no? Y pone en debate ahí, incluso la cuestión, él critica mucho lo que es el transhumanismo, esto de tener, siempre su mirada es teológica, o sea, la mirada es de Dios. Y ahí es una mirada también muy cristiana, porque hoy decía justo hace un ratito que
en las miradas por ahí más ancestrales, como la cosmovisión andina, la cosmovisión hindú, el taoísmo, etcétera, todo lo que existe en la Tierra, en el universo, tiene vida. Ujú. Nuestra mirada de la vida, cuando nos enseñamos en la primaria, nos enseñaban seres bióticos, abióticos, es una mirada de la vida muy occidental, Ujú. ¿no? Para un hindú, una piedra tiene vida. Ujú. Entonces, si todo tiene vida, ¿por qué la IA, en este sentido, no lo tendría? Claro. Y además, de algún modo, algunas teologías plantean que somos co-creadores, ¿no? Entonces, yo creo que lo más cercano a Dios, si existiese algo, sería un algoritmo. Mm. Y la cuestión del karma, ¿no? Cuestiones que tienen que ver muy con lo técnico, con el destino, a niveles tan muy precisos. Yo creo que si existiese Dios, trabajaría con algoritmos, ¿no? Claro. Tendría millones de algoritmos para encadenar las acciones y las reacciones de las personas. Bueno, todo. Creo que es lo más cercano que podemos estar encontrando a Dios, puede ser una inteligencia artificial. En ese sentido, podría ayudarnos incluso espiritualmente a desarrollar nuestras capacidades, en ese sentido. Pero bueno, él plantea esto, ¿no? De que la IA en realidad, un poco lo que cuestiona es esto de que seamos, podemos decir, cyborgs, ¿no? Cyborg tecnológicos, en el sentido de que empecemos a usar antenas, que empecemos a usar, ampliar nuestras capacidades, nuestros sentidos. Lo cierto es como dice un músico, veía una vez una entrevista, decía, somos cyborgs psicológicos. ¿Qué significa esto? Que ya estamos mezclados con la tecnología en el lenguaje. Cuando decimos, me quedé sin datos, ¿no? Me quedé sin batería, y es como, vos no sos el celular, o no tengo wifi, como que empezamos a hablar en un lenguaje ya asimilado con la tecnología. Y bueno, el futuro, ya hay casos donde, qué sé yo, hay personas que usan antenas, que reconocen colores, o sea, eso ya sería un cyborg, digamos, mitad humano, mitad máquina, que puede ser una de las posibilidades. Capaz de acá 50 o 100 años sea lo más normal y la gente te pregunte por qué no tenés una antena. Claro. Sí, es un escenario que no descartamos, digamos. Hay una frase de Sumo, ¿no? En una canción dice, el tiempo pasa, y bueno, que él, digamos, es una reinterpretación de una canción de Milanés, que en vez de decir, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, dice, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Y está muy bueno, que en realidad, en principio, o sea, se criticaba esa idea, porque no, cuando uno envejece, se aleja de la tecnología, pero hay quienes dicen que, como es que Luca Prodan se refería más a la raza humana, el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Así que bueno, nos vamos poniendo tecnos con esta entrevista, que también será cargada en Spotify, así que será divulgada a través de esa plataforma. Bueno, Gustavo, seguiría un rato más, pero la verdad que está muy interesante, pero ya los tiempos radiales nos apuran, así que bueno, muchísimas gracias por haber estado acá, y bueno, seguramente te invitaremos en alguna otra oportunidad para debatir o charlar, dialogar sobre muchos temas que conocés, ¿no? Política, filosofía, bueno, ya veremos después para qué te usamos. Bueno, como brochecito de oro, para quienes tienen miedo a usar la inteligencia artificial, primero darse cuenta que la estamos usando todo el tiempo. Uh-huh. WhatsApp es pura inteligencia artificial. El diccionario predictivo, Instagram, etiquetar a una persona, cámaras de vigilancia, o sea, está tan metida en nuestras vidas que no es el chat. Claro. El chat lo que tiene es que es una función solita ahí aislada que genera rareza, ¿no? Porque podés conversar. Pero lo cierto es que es un Excel con palabras, tampoco tiene mucha ciencia. Pero, ¿qué hacemos ante el miedo? Conocimiento, ¿no? Si vos tenés miedo de cómo cruzar una montaña, bueno, le preguntás a alguien que la haya cruzado y estás más seguro. Entonces, ante el miedo hay que formarse, informarse, y de ahí recién decidir si quiero usar esas herramientas o no. Uh-huh. ¿Dónde te encontramos? ¿Rincón Político tiene Instagram? Tenemos Instagram, sí. Es rinconpolitico.consultora. Ahí, bueno, subimos varias formaciones, sino mi Instagram personal, que es gustavomartin.govinda. Muy bien. Ahí, bueno, cualquier cosa se comunican ahí con el licenciado y el doctor, bueno, para cualquier tipo de asesoramiento, no solamente IA, sino política también en general, haces acompañamiento a digamos, dirigentes, también estás en eso, ¿no?
Estamos en eso. Hay que sobrevivir con un picoteo de... No, y sí, no, pero no solo sobrevivir, un sino poquito de todo. que hay gente que lo hace y vos decís, no, mira este cara dura. En cambio, en el caso tuyo hay mucha formación detrás, digamos, que avala ese acompañamiento, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, creo que sí. Pero también siempre ponemos siempre tratamos de compartir todo lo que se va aprendiendo, tanto en la universidad y en la consultora, siempre tratando de dar capacitaciones, enseñar alfabetizar, ¿no? En este caso en inteligencia artificial y aprender a usarlo como una herramienta de trabajo. La idea es que te ayude, te facilite y no que te domine, ¿no? Seguro. Bueno, Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos, Lau.